Hola a todos, mi nombre es Sofi y soy la maestra junto con Eki de la clase de 9 a 12 de una misión Centro Kids and Teens. Les doy la bienvenida a esta nueva clase virtual que tenemos en esta plataforma y los invito a ponerse cómodos. Lo primero que vamos a hacer para arrancar con la clase es ver una imagen. Luego de ver esta imagen, lo que yo quería presentarles es que podemos encontrarnos con muchos tipos de familias. Por ejemplo, podemos encontrarnos con abuelos o tíos que cumplen el rol de los padres, o podemos encontrarnos con familias que cuentan con una sola mamá o con un solo papá, o incluso familias de hijos que no tienen padres. Y estos son solamente algunos tipos, hay muchísimos, y lo que quiero decirles es que eso no significa que esté mal, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tenemos a Pía. Pía tiene a su mamá, que está separada de su papá, y se casó con un hombre que no es su papá biológico. Entonces él cumple el rol de padrastro. Ellos tienen muchas discusiones cuando él le llama la atención, porque Pía no piensa que él esté en el lugar de meterse, o a veces se enoja mucho cuando él la reta porque se pasa un poco, o cosas así. Pero ¿a quién no nos enoja cuando nos retan? Por ejemplo, a mí me enoja, a Pía la enoja. ¿A ustedes qué les pasa? ¿A ustedes también les enoja? Yo creo que a ustedes también. Pero lo importante es cómo reaccionamos luego de enojarnos con nuestros familiares. Por ejemplo, vamos a leer un versículo que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 5 y 6, son los primeros que vamos a leer, que cuentan la historia de Jesús, cómo fue un poco la niñez de Jesús y su vida. Para ponernos un poquito en el contexto de lo que vamos a leer, José y María se encontraban a punto de emprender un viaje. Entonces dice, se registró con María, quien estaba comprometida con él. Con él se refiere a José. Ella estaba embarazada y mientras estaban allí llegó el momento de que diera a luz. Bien, para que lo entiendan, María se encontraba embarazada, pero se encontraba embarazada por obra y milagro de Dios. Ella todavía no estaba casada con José y en ese momento la sociedad veía como algo malo que una mujer que no estaba casada quede embarazada. Entonces, antes de lo que leímos recién, José había pensado en dejarla secretamente para que los dos pudieran mantener una buena reputación. Pero Dios le habló a José y él aceptó tomar el lugar de futuro esposo de María y padre terrenal de Jesús. Como en un futuro podemos leer en la Biblia, Jesús en el futuro iba a tener muchos hermanos, pero lo importante es que Dios pensó en esa familia, Dios pensó en la familia y Él lo eligió así. Ahora vamos a leer otro versículo que se encuentra en Lucas capítulo 2, pero ahora son los versículos del 39 al 43. Dice, cuando María y José cumplieron con todo lo que la ley del Señor pedía, regresaron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. El niño crecía y se hacía más fuerte, se llenaba de sabiduría y la bendición de Dios estaba con él. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, fueron allá como de costumbre. Después de la fiesta regresaron a su casa, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Acá lo que cuenta es que unos años después de que Jesús haya nacido, ellos tenían la costumbre de asistir a una fiesta que quedaba lejos de su casa que se celebraba en el país donde vivía Jesús. Esta era la fiesta de la Pascua. Ellos emprendieron un viaje y también lo que cuenta en esta historia es que Jesús iba creciendo con los años en inteligencia, o sea, quiere decir en lo que sería la educación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la mente, y también crecía en forma física, como crecemos todos, en altura, en anchura, en los rasgos, ¿sí? Los huesos, la piel, todo. Entonces, bueno, emprendieron este viaje para ir a la fiesta de la Pascua y cuando terminó la fiesta de la Pascua, ellos decidieron volver como siempre. Cuando volvieron se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos y pasaron un día buscándolo desesperadamente. Volvieron al lugar donde quedaba la fiesta de la Pascua y lo encontraron oyendo acerca de las escrituras de Dios y preguntando a los maestros de la palabra de Dios. Lo último que vamos a leer son los versículos también del libro de Lucas, capítulo 2, versículos, ahora del 46 al 52, y el 52 sería el versículo final de este capítulo. Dice, después de 3 días lo encontraron en el área del templo. El templo sería la iglesia, sentado con los maestros. Los estaba escuchando y les hacía preguntas. Todos los que lo escuchaban quedaban impresionados por su entendimiento y sus respuestas. O sea que Jesús era alguien muy inteligente que llamaba la atención. Sus padres quedaron asombrados cuando lo vieron y su mamá le dijo, «Hijo, ¿por qué nos hiciste esto?
tu papá y yo hemos estado muy preocupados buscándote. Jesús les contestó, ¿por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? O sea que Jesús reconocía a Dios como su Padre celestial, pero no entendieron su respuesta. Después regresaron a Nazaret. Jesús les obedecía a ellos. Es muy importante esto. Su mamá reflexionaba sobre lo que había pasado. Así Jesús crecía en sabiduría y estatura, y Dios y la gente lo veían con buenos ojos. Bien, en el final de esta historia de la niñez de Jesús, encontramos que Jesús se encontraba súper lejos de donde vivía. Pero cuando sus padres fueron a buscarlos y le llamaron la atención por haberse quedado y no haberles avisado, Jesús no creía haber hecho, Jesús no había hecho nada malo. Le dijo, ¿por qué me retan si ustedes saben que era necesario que yo me quede con mi padre? Cuando está hablando de padre, como ya dije, se refiere a Dios. Pero después de esto, Jesús volvió con ellos y los obedeció. Y también dice que seguía creciendo en sabiduría y que todos los demás lo veían con buenos ojos. Esto quiere decir que todos se impresionaban con la obediencia de Jesús y que esto daba buena vista a los demás de Jesús. Y eso también ayudaba a que él crezca, que él obedezca a sus padres a pesar de que no había hecho nada malo y que siga sus órdenes ayudaba a cómo lo veía la gente y también cómo iba creciendo Jesús en sabiduría. Por último, lo que podemos encontrar en esta historia es que, como hizo Jesús, a pesar de no haber hecho nada malo, Él los obedeció a pesar de todo. Nosotros también podemos encontrarnos en la misma situación de Jesús, ¿sí? A veces por ahí nos retan por cosas en las que en realidad no hicimos nada malo y es un malentendido, o a veces también nos pueden retar injustamente. Pero lo importante es que nuestra familia es la encargada de brindarnos protección, es la encargada de ayudarnos a poder crecer, tanto físicamente como en inteligencia, ¿sí? Nosotros aprendemos y nuestra familia nos ayuda a poder crecer. Hay muchas situaciones en las que encontramos malentendido con nuestros familiares. Volvemos al ejemplo de Pía. Pía tuvo muchas discusiones con su padrastro. Pero a medida que pasó el tiempo, ella se fue dando cuenta de que a pesar de que a veces era un poco duro, lo único que querían era el bien de ella, enseñarle y guiarle por el buen camino, ¿sí? Lo mismo pasa con Jesús. Jesús también se dio cuenta de que su familia trataba de cuidarlo. Así que eso es lo importante, que nosotros amemos a nuestras familias sin importar sus errores, sin importar los malos entendidos que tengamos o las discusiones que podamos compartir con ellos y que podamos también de una manera de demostrarles nuestro afecto al obedecerlos, porque es muy importante que los obedezcamos para que ellos sepan que los respetamos y también para que los demás puedan vernos con buenos ojos como le pasaba a Jesús y para que podamos crecer. Es muy importante que la obediencia nos va a ayudar a crecer. Otra manera muy importante también de cuidar a nuestra familia sería orando y bendiciéndolos todos los días, pidiéndole a Jesús que los guarde y que los cuide en las oraciones. Una oración no hace falta que sea muy complicada. Yo no sé si ustedes saben, pero orar significa hablar con Dios. Entonces, como si Dios fuera una persona, ustedes nada más tienen que hablar con Él como si fuese un amigo y pedirles que por favor cuiden a su familia y que también podemos pedirle que nos ayude a obedecerlos. Los que quieran, les dejo un reto, un desafío, que sería mandarnos a nuestro link de Instagram de Una Misión Centro Kids and Teens. Pueden enviarnos por mensaje privado o comentarnos alguna foto dejando una oración por sus familias. Así que espero las oraciones de los valientes y les doy gracias por haberse quedado con nosotros compartiendo este día de enseñanza y espero que les sirva mucho para que puedan aprender tomando este ejemplo de la vida de Jesús para poder aplicarlo a nuestra vida diaria. Un besito a todos y que Dios guarde a sus familias y los bendiga mucho. Los queremos.